Ya sé que entraste a este video pensando que esto es imposible y lo más probable es que tengas razón. Quizá no salgas de aquí con conocimientos profundos en programación, pero sí sabiendo lo suficiente para que empieces a interesarte por el desarrollo más adelante. La verdad es que empezar a programar no es tan complicado como te lo han hecho pensar, pero ser bueno haciéndolo, bueno, ya es otra cosa. Este tutorial será dividido en partes de lo que yo considero lo fundamental para programar. Son bases que luego podrás aplicar sin importar el lenguaje, pero yo lo haré en JavaScript para fines prácticos, ya que es el lenguaje que más domino y es realmente fácil para empezar. Así que si estás empezando te recomiendo JavaScript o en su defecto Python. Empecemos explicando que lo mejor para empezar a programar es utilizar un editor de código. Aunque vamos, por poder puedes utilizar el bloc de notas. Yo te recomiendo el Visual Studio, que es el más conocido y es muy sencillo de utilizar. Ahora, para empezar no necesitas más que crear un archivo con la extensión del lenguaje que vas a utilizar, en este caso .js. Por ejemplo, si fueras a escribir código de Python, la extensión sería .py. Genial, vamos a iniciar con los comentarios. Un comentario es algo que el programa no va a tomar en cuenta para ejecutar. Se utilizan para escribir notas que expliquen alguna parte del código. Al menos en JavaScript se escriben con 2 barras, y lo que escribimos después ya sería un comentario. Lo siguiente que debes saber son las variables. Piensa en una variable como una cajita donde guardas algo y le pones una etiqueta para no olvidar qué tiene dentro. Por ejemplo, si necesitas guardar el nombre del usuario que está usando tu programa, deberías crear una variable para ello. Para escribir una, en JavaScript utilizamos la palabra let, seguido del nombre de la variable, un signo de igual y lo que lleve dentro. Para escribir texto en la mayoría de lenguajes utilizamos comillas. Entonces, para escribir una variable que se llame username y tenga el valor de Carlos sería algo así. Hay muchas cosas que puedes guardar en estas cajitas, pero enfoquémonos en 3. Los strings son simplemente cadenas de texto como vimos antes. Cualquier cosa que escribas entre comillas se convertirá automáticamente en un string. Números. Son números. Simple. Booleanos. Los booleanos es algo tan simple como un tipo de dato que puede tener 2 posibles estados, algo cierto o falso. Piensa en cualquier cosa que pueda resumirse a estos 2 estados. Una puerta, por ejemplo, puede estar abierta o cerrada, o sea cierto o falso. Además en JavaScript podemos crear constantes, que son valores que no van a cambiar nunca. Es decir, que esa cajita siempre va a guardar el mismo valor. Para escribir una constante en lugar de una variable cambiamos la palabra let por la palabra const. Genial, en menos de 3 minutos ya has aprendido más que la mayoría en su primer semestre, así que sigue viendo el video porque vas a aprender mucho más. Lo siguiente que debes saber son los operadores, que son básicamente cualquier símbolo que nos permita comparar 2 datos entre ellos. Por ejemplo, si creo una variable con el número 15 dentro y otra con el número 20, puedo usar este símbolo de menor que para preguntarme si A es menor que B, lo cual es cierto. O este para lo contrario. Incluso si quieres comparar si 2 variables son iguales, puedes utilizar el doble igual. También existe el triple igual, que además de comparar el valor, compara si se trata del mismo tipo de dato. Por ejemplo, esta variable, que parece un número, en realidad es un string porque recordemos que tiene las comillas. Esta de aquí, efectivamente sí es un número. Cuando los comparo con el operador de doble igual, me dice que son iguales, que es cierto. Sin embargo, si las comparo con el triple igual, me dice falso, no son iguales. Sabiendo esto podemos pasar a la siguiente parte, condicionales. Un condicional básicamente limita nuestro programa para hacer algo únicamente cuando una condición se cumple. Por ejemplo, si A es igual a B, la variable suscríbete debe ser true. Por el contrario, si no, debería ser falso. Como ves, para hacer un condicional de si pasa algo, utilizamos if, y para el caso de que esta cosa no se cumpla, utilizamos else. Muy simple. Además de los operadores condicionales que ya vimos, existen los operadores lógicos. Estos son la doble barrita para el operador de O y el doble ampersand para el operador de I. Estos nos permiten evaluar más de una condición al mismo tiempo. Por ejemplo, si la variable nombre es igual a Carlos y la variable edad es mayor a 18, entonces el usuario puede pasar. De lo contrario, no. O también, si nombre es igual a Carlos o a Alex y la edad es mayor a 18, puede pasar. Tengamos en cuenta que esta parte se evalúa como una sola condición. Perfecto, está siendo bastante fácil, ¿verdad? Pasemos a los bucles. Un bucle nos permite repetir una acción muchas veces de forma automática en base a una condición. En JavaScript tenemos un montón, pero voy a explicarte 2, el while y el for. Un ciclo while es básicamente repetir una acción mientras una condición sea cierta. Por ejemplo, voy a inicializar una variable contador en 0, y este bucle while se va a ejecutar mientras contador sea menor que 10. Ahora, dentro del while voy a incrementar el valor de contador de 1 en 1 con esta sintaxis, y esto hará que cada vez que el bucle se evalúe, sume 1 al contador, volviendo a comparar si la variable sigue siendo menor que 10. Va a llegar un punto en el que la variable contador incremente hasta ser 9 y en la siguiente iteración va a ser 10. Eso significa que la condición ya no se va a cumplir y por tanto el bucle
se va a romper. Por cierto, ten cuidado con las condiciones dentro de un ciclo while si no quieres crear un bucle infinito que rompa tu programa. Ahora, un bucle for nos permite hacer lo mismo del ejemplo anterior, pero controlando mejor cuántas veces se va a ejecutar. Un bucle for se compone de 3 sentencias separadas por puntos y coma. En la primera sentencia definimos una variable, generalmente llamada i de iterador. En la siguiente, la condición que debe cumplirse para parar el bucle. En este caso que i sea menor o igual a 5. Por último, cómo va a cambiar la variable cada vez que la condición se acierta, por ejemplo sumándole 1 a i. Y ahora si vemos cómo ha ido mutando la variable i, veremos que esta fue aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 5, tal como habíamos definido en las sentencias del ciclo. Los bucles son muy útiles para cortar tareas, pero principalmente nos ayudan a recorrer un array, que será el siguiente punto, así que quédate bien. Los arrays son simplemente listas, como si la cajita que antes habíamos definido como una variable empiezas a guardar más de una cosa. En JavaScript se escriben con corchetes y se separan los elementos por coma. De esta forma, por ejemplo, crearíamos un array de números, y de esta otra forma podríamos crear un array, por ejemplo, de frutas. La cosa es que para acceder a cada elemento del array, cuando lo queremos llamar, debemos entrar a su índice. Por ejemplo, array índice 0 nos devuelve el primer valor de la lista, porque en programación el índice empieza desde 0. Ahora, si necesito acceder a todos los elementos de una sola vez, puedo utilizar un ciclo for. Empiezo inicializando la variable iterador, la condición va a ser que i sea menor que el largo total del array, eso significa que si mi array tiene 10 elementos, i no va a parar de incrementarse hasta llegar a 10. Ahora, incremento i de 1 en 1, y para ingresar como índice del array, cambio un número por la variable de i porque esta se va a ir convirtiendo en el número que necesitemos en cada iteración. Y si lo vemos en consola, veremos que recorre todos nuestros elementos. Por último, vamos a ver las funciones. Una función es un fragmento de código que podemos llamar para que vuelva a ejecutarse siempre que lo necesitemos. Para escribir una función, utilizamos la palabra function seguido del nombre de la función y unos paréntesis que ya te diré para qué sirven. Y dentro, el código que debe ejecutarse cada vez que esta función se llame. Por ejemplo, de esta forma, crearíamos una función que nos muestre esta variable cada vez que lo llamamos. Para llamar a la función en cualquier parte de nuestro código, utilizamos el mismo nombre que le pusimos a la función, seguido de los paréntesis. Y como vemos, el código se ejecuta tantas veces como nosotros llamemos a esa función. Además, una función puede recibir un valor dinámico que puede cambiar cada vez que lo llamemos. Por ejemplo, quiero que esta función me muestre el valor que yo le pase como argumento cada vez que la llame. De esta forma. Primero le paso 1, 2, aquí le paso, no sé, banana, y el valor que me muestra es el valor que yo dinámicamente le estoy pasando cada vez que llamo la función. Por último, una función puede retornarnos un valor luego de hacer un proceso. De esta forma podríamos crear un algoritmo, utilizando la palabra return. Por ejemplo, para hacer un algoritmo que nos retorne el doble del número que nosotros le estamos pasando, sería algo como esto. Definimos la variable, el valor que recibe, y retornamos ese valor multiplicado por 2. En la mayoría de lenguajes se utiliza el asterisco como signo de multiplicación. Y como vemos, nos devuelve el doble del valor que nosotros le estamos pasando. Y eso sería todo. Te dije que no sería difícil. Claro que todo esto no es suficiente para decir que ya sabes programar, pero estas son las bases que vas a utilizar en cualquier lenguaje de programación. Tal vez con una sintaxis distinta, pero en sí es lo mismo. Además, cualquier otra cosa que necesites hacer para casos específicos solo tienes que pedírselo a ChatGPT. Por ejemplo, si quieres saber cómo partir una raya en dos, solo pregúntaselo a ChatGPT. Sí, fascinante. Vale, ¿qué te parece? Yo creo que es un buen resumen de lo que vas a necesitar para programar. Claro que hacen falta como cosas propias del lenguaje, métodos que vienen integrados en el lenguaje, ya sea JavaScript, C#, etcétera, PHP. Siempre tienen métodos que tienes que aprender con el tiempo. La sintaxis de los lenguajes varía, pero es que estas 4 cosas son los fundamentos de la programación. Así que si estudias bien esto, vas a aprender a programar bastante rápido. Así que si el video te gustó, recuerda que puedes darme un like, dejarme un comentario si esto fue de tu ayuda, y gracias por haber visto el video hasta aquí. En serio, me pone muy feliz, y suscríbete porque... Sí, suscríbete. Va a haber más videos como este, así que hazlo. Adiós.